La gastronomía actual es hoy la forma en la que la sociedad, sobre todo la sociedad quizás más rica, denomina ahora a la gula. Bueno, yo creo que es más, todo lo que rodea hoy la insoportable monserga permanente de los restaurantes, la gastronomía, en todas las revistas, todos los suplementos periodísticos y tal, yo creo que es el esnovismo. O sea, es decir, hoy la gastronomía es la sede principal del esnovismo, y donde se nota el esnovismo de las personas es en cuanto empiezan a hablar de comida. O sea, eso, y en algunos lugares, como desgraciadamente en el País Vasco, se ha convertido en una verdadera obsesión. O sea, es un label de estos insoportables, ¿no? Pero yo creo que más que, ya te digo, más que la gula, porque mucha de esta gente come por las etiquetas, no come porque le apetece, sino come porque hay que fingir, digamos, que se entiende y que es experto y tal y cual. Entonces yo creo que hoy el problema es que todo esto que rodea la gastronomía está vinculado al esnovismo, y bueno, por supuesto, como todo lo que está vinculado al esnovismo, está vinculado también un poco al desprecio de unas clases sociales por otras, ¿no? Usted, y quisiera entrar ya en un tema más o menos polémico, se ganó el odio y la animadversión de buena parte de la sociedad vasca, sobre todo la nacionalista, cuando hace unos años denunció el silencio, desde su punto de vista cómplice, de los cocineros vascos importantes respecto del terrorismo, que no decían nada, que estaban callados ante lo que sucedía. Asesinaron incluso al cocinero de... A varios, no, más de uno. Yo me acuerdo del... Sí, del cuartel, pero había habido 2 o 3 casos más. Los que llevan esa trágica contabilidad, como Florencio Domínguez, etc., dicen que llegaron a estar 4 personas vinculadas de un modo u otro, no cocineros de campanillas ni tal, pero 4 personas vinculadas a la cocina laboralmente, digamos, que fueron asesinadas por ETA. Y entonces, quería decirle si eso... ¿le causó a usted algún tipo de problema a la hora de, por ejemplo, poder acceder o ir a algunos restaurantes, a algunos locales? Yo problema no, pero dejamos de ir a sitios. O sea, es decir, yo me pareció... Primero, hay que aclarar que no es que uno pida un compromiso especial a los cocineros en líneas generales, porque es verdad que en otros sitios, pues, no sé, los cocineros a lo mejor en otras localidades, en otros países, no son el gremio más concienciado políticamente, ni tienen por qué serlo, digamos. Pero claro, es que aquí en el País Vasco sí, porque en el País Vasco el papel de los cocineros no es el normal en otros sitios. Aquí no hay celebración, no hay fiestas, etcétera, sin que aparezcan los cocineros y tal. Entonces, ese papel de influencia social, pues son los influencers, como dicen ahora, pues bueno, esa influencia social en un momento determinado se podía haber utilizado a favor, digamos, pues de la paz, en contra denunciando el terrorismo, y sobre todo más cuando había sido personas incluso del gremio que habían sido asesinadas, etc. Pero nada de eso pasó, más bien al contrario. O sea, digamos, los cocineros nunca dejaban de apoyar alguna causa de estas que les pareciera típicamente nacional, digamos, como la corrica o como lo que sea. Todo eso estaba muy bien, pero también en cuanto había el momento de salir a denunciar la violencia, el terrorismo, entonces ahí no se les veía. Y ya pues hubo un momento que me fastidió la cosa, lo denuncié, y aunque nosotros habíamos tenido ciertos rituales de ir a tal o cual sitio, que son conocidos, digamos, pues en la fecha de la víspera de la Virgen, etcétera, la verdad es que a partir de ese momento le dije a mi mujer: ya te apetece mucho que iba, y me dijo, pues nada. Entonces dejamos de ir a esos sitios, y yo me limité a ir a los lugares donde efectivamente nunca tuve ningún problema, pero ya hay sitios que no me apetecía ir, ¿no? O sea, otros, y he seguido yendo, vamos. ¿Qué papel cree que ha jugado el mundo de la gastronomía en el País Vasco a la hora de mantener lo que Mikel Azurmendi llama esa paz social falsa
dentro del País Vasco. Quiero decirle con un ejemplo. A mí el directivo de una sociedad gastronómica me decía que en la sociedad gastronómica no se hablaba de política y entonces podían estar juntos un señor que acababa de matar a uno del Partido Popular junto con uno del Partido Popular y allí no pasaba nada. Ese es el argumento, si recuerdas, el argumento de Todos estamos invitados, la película de Manuel Gutiérrez Aragón. Sí, o sea, en la película de Manuel Gutiérrez Aragón precisamente aparece un grupo de amigos que se reúnen, una especie de sociedad gastronómica, etcétera, etcétera, en la cual están todos, pero a base de que naturalmente se oculte las cosas hasta que hay uno de ellos que es el destinado a ser asesinado. Entonces, quería preguntarle, ¿qué papel cree que ha jugado la gastronomía en el mantenimiento digamos, del terrorismo o de la política del miedo, bien como una forma de no permitir que la sociedad vasca desapareciese, cayese en la anomia, en el enfrentamiento social, etcétera? No, sobre todo en la falsa convivencia. O sea, es decir, uno de los problemas en el País Vasco durante mucho tiempo ha sido, digamos, que había una especie de convivencialismo estereotipado, exterior, que bien nos llevamos todos, que jatorras somos y que tal igual, cuando en realidad no existía eso. Es decir, cuando en realidad lo que existía es una enorme insolidaridad, un pánico interiorizado o una agresividad interiorizada, y entonces pues, era una sociedad violenta, enfrentada, traicionera, etcétera, y que fingía ser pues una especie de oasis y donde todos nos pasábamos el día dándonos sirviéndonos copas unos a otros y tomando pinchos, ¿no? Entonces eso, más que la gastronomía, es que en los locales esos de convivencia se creó una falsa hermandad que en realidad no existía en la realidad. Entonces nos escondimos detrás de esa hermandad para que pareciese que aquí no pasaba nada y que todos éramos estupendos y que tal, cuando en realidad de vez en cuando mirábamos al lado y ya uno de los estupendos acababa de pegarle un tiro a nunca a otro, ¿no? En ese sentido, la gastronomía ha jugado ese papel que Ibarretxe, ante una víctima del terrorismo, le decía: salvo por unas cosas, en el País Vasco se vive muy bien. Claro, lo que vivía, o sea, claro, es que, vamos, no digamos, hombre, los que hemos vivido muchísimos años, yo casi 30, en la España de Franco se vivía muy bien. Y todos los extranjeros que venían de aquí decían que era uno de los países donde mejor se vivía de Europa, donde mejor se comía, donde más simpáticas fiestas había y donde además hacía buen tiempo. O sea que, de modo que, en fin, en la España de Franco se vivía estupendamente. Estupendamente. Lo que pasa es que había una dictadura, que si hablabas te metían en la cárcel, que si fundabas un sindicato te encarcelaban, y demás. Pero por lo demás, o sea, si no te metías en nada, de eso y te dedicabas simplemente a ir a tomar vinos o ir a los Sanfermines, pues estabas estupendamente. Entonces, claro, es eso que te dicen de que aquí en Euskadi se vivía estupendamente como en España de Franco. O sea, por las mismas razones. Había una dictadura, había muertos, había asesinados, etcétera, etcétera, pero fuera de eso, todos están contentos. Mikel Azurmendi, en una entrevista que le hacía yo hace poco, me decía: bueno, cuando a ETA le interese, va a dar a conocer todo lo que han hecho los cocineros vascos o el mundo de la gastronomía a nuestro favor. ¿Cree que eso se va a producir alguna vez realmente? ¿Que alguna vez vamos a saber realmente cuáles fueron los...? Sería interesante, yo creo que sería interesante saberlo porque evidentemente, bueno, había, es decir, cuando había movilizaciones o tal... contra ETA nunca se apuntaban. En cambio, en cuanto, por ejemplo, Batasuna daba orden de que se hiciera una huelga, tal cual, los primeros que cerraban eran los cocineros y lo primero. Y por debajo han salido ya suficientes cosas para que sepamos que, bueno, que la mayoría de ellos pagaban y tal, y tenían todo tipo de conexiones, digamos, con el mundo. Claro, yo estoy diciendo eso de nosotros, como vivimos de hacer felices a la gente, bueno, todos los comerciantes viven de hacer felices a la gente, o sea, comerciantes que torturan a sus clientes no hay, porque no iría nadie a la tienda, o sea que, de modo que todos los comerciantes se basan en la felicidad de los estos, lo que pasa es que algunos de un modo y otros de otro. Entonces, no me extrañaría, vamos, yo creo, igual que Mikel,
creo que habría mucho que decir respecto a las conexiones que ha habido por debajo de... Pero eso me temo que jamás se sabrá. No lo veo optimista en ese sentido. No, en eso, ni en eso ni en otros muchos.